Hola, soy Fabi. Y continuando con Historia de la Cultura Argentina, el capítulo uno, la segunda parte de dicho capítulo, porque este estudio va a abarcar 12 capítulos. Hoy nos toca el arte jesuítico guaraní, las artesanías. Le damos un vistazo al mapa del Virreinato del Río de la Plata alrededor del año 1783 para ubicarnos concretamente donde se va a desarrollar esta historia jesuítica acá en el territorio nacional. Fíjense, nacional, digo, bueno, yo soy argentina, por digo así, en el territorio argentino. Ahí tienen la gobernación de Misiones, para que vean que ahí van a estar las mayores reducciones jesuíticas, como se les suele llamar a estos complejos habitacionales donde los jesuitas desarrollaban su labor evangelizadora. El arte de los jesuitas en el virreinato. Características del arte guaraní. El arte jesuítico guaraní, sabemos por la historia que el dinámico gobernador Hernandarias promovió con brillante éxito la reducción y civilización de los indígenas por medio de la acción tesonera de los beneméritos padres de la Compañía de Jesús, recientemente llegados a las regiones del Plato. Aclaro, esto es un comentario de época, no es un comentario que me atribuyo. Desde el año 1609 a 1767, en que una orden injusta los expulsara de todas las colonias hispanas, estos infatigables religiosos fundaron y dirigieron más de 40 pueblos en la región del Guairá, hoy gran parte del territorio de Brasil, y más tarde lo que es ahora la provincia de Misiones, la República Argentina, a un lado y el otro del río Uruguay. Ahí tenemos la firma del gobernador Hernandaria, llamado en realidad Hernando Suárez de Toledo Saavedra y Sanabria Calderón, nacido en el año 1564 en la ciudad de Asunción y fallecido en la ciudad de Santa Fe en el año 1634. Hidalgo, militar, conquistador, explorador, funcionario en la gobernación del Río de la Plata y de Paraguay, con la particularidad de haber sido el primer criollo significa criado allá, o sea, un hispano nacido en América, que ocupó un puesto de gobernante en los virreinatos hispanoamericanos. El trazado de estos pueblos obedecía un patrón preestablecido, una amplia plaza pública en el centro, a la que rodeaban la iglesia, la morada de los padres, los talleres, depósitos, la escuela, el cementerio, separada por calles, la casa de las viudas. Es de hacer notar que a pesar de la escasez de piedra en esta región, todos estos edificios fueron levantados con este material, máxime los templos, notables por su amplitud y sus piedras labradas. Este es el plano de la reducción de San Ignacio Miní, con entrada, viviendas, cabildos, cementerio, iglesias, sacristía, bautisterio, aulas, comedor, cocina, talleres, depósitos, cárcel, posada y reloj de sol. Cabe destacar la acción civilizadora, diríamos entre comillas, que trajeron esta orden jesuítica. Digo entre comillas porque ya tenían civilización los pueblos originarios, pero en este caso sería una acción de civilización a la usanza, vieron, religiosa occidental. De todos modos, la labor evangelizadora de los jesuitas en América se extendió desde el año 1585 hasta su expulsión a 1767. Vemos un hermoso alicatado se permite azulejado, ¿no? De mayólicas que muestran estas misiones jesuíticas, San Ignacio Viní, la visita del gobernador. La Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola y confirmada por el Papa en 1540, formó una clase de misioneros tan especial que pronto se destacó entre todas las demás órdenes. La rigurosa preparación y disciplina de sus miembros, el orden jerárquico existente entre ellos y los profundos estudios a que se dedicaban tanto en las ciencias teológicas como en las ciencias exactas y naturales, prepararon a un conjunto de hombres que en pocos años se destacaron en los territorios donde se desarrollaba su misión, Asia, África y América. En el nuevo continente extendieron su acción desde Canadá y Alaska hasta Brasil y llegaron a la Patagonia. Acerquémonos un poquito para ver los detalles de este magnífico mosaico de mayólicas para que vean cómo era una reducción
jesuítica. Estos asentamientos poblacionales muy organizados que tenía esta orden religiosa. Los jesuitas en el Río de la Plata. Brasil fue la primera provincia jesuítica de América del Sur. Estaba a cargo del padre Nóbrega, que estamos viendo en la imagen, a quien algunos pobladores de Asunción pidieron el envío de misioneros, pero el gobernador portugués se opuso. El problema fue estudiado por el secretario del padre Loyola y por el Consejo de Indias. Este último, en virtud del derecho del patronato, decidió que el envío de los sacerdotes debía contar con la expresa autorización de la corona. Para evitar mayores conflictos, Felipe II, que desde 1580 era también rey de Portugal, ordenó la separación de las misiones españolas y portuguesas. Por ese motivo, el general jesuita decretó que la región del Río de la Plata dependiera del Perú. Los primeros misioneros llegaron a Tucumán en 1585, procedentes de Perú. 2 años después arribó un grupo procedente de Brasil. Los dos grupos fueron pedidos por el obispo de Tucumán, Francisco de Vitoria. Cuando llegó el decreto de separación, el provincial de Brasil regresó a su jurisdicción y quedaron en el Tucumán 3 sacerdotes que fueron designados para trasladarse a Asunción. Como la provincia jesuítica del Perú era demasiado extensa, el provincial envió a España al padre Diego de Torres con la propuesta de dividir en 2 la región. En el año 1607 quedó fundada la provincia jesuítica del Paraguay, que abarcaba los actuales territorios de la Argentina, Paraguay, Uruguay, la mayor parte de Chile, el sur de Bolivia y Brasil, y su primer provincial fue el padre Torres. En el año 1625, Chile fue separada. ¿Cómo se organizaban estas llamadas reducciones? El trazado de los pueblos era similar entre sí, como habíamos visto, una plaza en el centro, a un lado de la iglesia, la casa de los sacerdotes, escuelas, talleres, depósitos, las casas de las viudas y huérfanos, y en los demás lados las casas de los indígenas de ladrillo piedra, con techo de 2 aguas que cubría las aceras. Excelentes arquitectos, está más de sí, fueron los jesuitas. El gobierno de cada reducción estaba a cargo de un corregidor indio nombrado por el gobernador después de consultar a los misioneros, y un cabildo formado de la misma manera que las ciudades españolas y compuesta también por estos integrantes de los pueblos originarios. Estas autoridades no podían aplicar castigos sin consultar a los padres jesuitas. Los españoles no tenían ninguna participación en dicho gobierno. Dato interesante, se trataba de evitar con esta medida los abusos que frecuentemente se cometían. Les estaba prohibido residir en las reducciones, pero podían ser alojados si estaban de paso. Los 2 sacerdotes que estaban al frente de cada poblado se encargaban del gobierno espiritual y la organización de la vida indígena. Las tareas diarias comenzaban y terminaban con oraciones y cantos. La base de la instrucción fue el catecismo. Las fiestas religiosas eran celebradas con particular entusiasmo y realce. Y tenemos una ilustración típica de estas ilustraciones de artistas viajeros que nos relatan esta forma de organizar estos poblados y la vida cotidiana. Pero la economía era muy importante. La economía jesuita constaba de que los jesuitas no cambiaron radicalmente los usos indígenas, sino que los canalizaron para darles un nuevo sentido. Fueron muy inteligentes en el manejo hasta su expulsión y por eso tuvieron tanta aceptación por parte de la gente oriunda del lugar. Reconocieron la importancia de los caciques, a los que le dieron una situación de privilegio entre los suyos. Reunieron varios cacicazgos en un solo pueblo y fomentaron la antigua solidaridad tribal con el nuevo impulso religioso. Dicha solidaridad se manifestó en todos los aspectos de la vida, tanto en la organización interna como en la defensa contra sus enemigos, los encomenderos y los mamelucos paulistas, que vienen del actual territorio de Brasil. La tutela ejercida por los jesuitas sobre sus gobernados tenía como finalidad que los oriundos aprendieran a hacer correcto uso de su libertad y de sus bienes. En la organización económica coexistía el sistema mixto de propiedad privada, llamada Abambaé, y propiedad común, llamada Tupambaé, en idioma guaraní. Para proveer el sustento de cada familia se le daba en propiedad una parcela de tierra, los instrumentos de labranza, las herramientas para artesanías y las armas para cazar y pescar.
La cosecha, de la cual los indios eran totalmente dueños, se guardaba en graneros y les era suministrado periódicamente para evitar que la malgastaran. La propiedad común, también llamada propiedad de Dios, entre comillas, era de extensión similar a las propiedades privadas en conjunto. Los indios tenían obligación de trabajarla 2 o 3 días por semana. Con el producto obtenido pagaban el tributo al rey, compraban las herramientas y materiales necesarios, mantenían a viudas, huérfanos y enfermos, construían iglesias, talleres y atendían a las comunicaciones y a la defensa. La ganadería, dirigida por los misioneros, servía para alimento, transporte y vestimenta. La lana era repartida y tejida por las mujeres oriundas. Los bueyes eran prestados a la familia para que los campos fueran arados. Realizaban el comercio por trueque entre los diversos pueblos y con los colegios jesuitas de Asunción, Santa Fe y Buenos Aires. Estos últimos, las transacciones eran supervisadas por un procurador. En 1599 los jesuitas se establecieron en Córdoba y en esa zona tuvieron 3 estancias destinadas a mantener la universidad: Jesús María, Santa Catalina y Altagracia, que hoy es un punto importante turístico para visitar. Esta última, cuyo nombre proviene de un santuario de Extremadura, se caracterizó por la construcción del Tajamar, lago artificial cuya agua era utilizada para los regados. Esta estancia constaba de potreros, talleres de carpintería, herrería, dos hormas para construcción de ladrillos, telares y una fundición, la única que tuvieron estos religiosos. O sea, una imagen ilustrativa de esta vida cotidiana que llevaban en estas reducciones. La cultura. Los niños aprendían junto con la doctrina, letras y ciencias. A los hijos de caciques y principales les enseñaban la lengua española y el latín. Además, se les preparaba para puestos dirigentes. Los padres jesuitas enseñaban música y artes plásticas. Los indígenas elegían oficio según sus aptitudes. Fueron hábiles escultores y pintores. Hicieron todo tipo de tallas religiosas, muebles y puertas que aún se conservan. Fabricaron instrumentos musicales, aparatos y relojes, trabajaron los metales y el hierro forjado. Hicieron adornos y objetos de plata. Su obra más destacada fue la impresión de libros con sus propias imprentas, como estamos viendo en la imagen, a partir de 1700, mucho antes que en las ciudades españolas del Río de la Plata. El primer libro publicado fue el Martirologio Romano. También se imprimieron catecismos, tablas astronómicas, calendarios y obras religiosas. Demos una mirada a esta imprenta y a una página del libro mencionado. Estos libros se dedicaban a la vida de los santos. Régimen de vida. Anualmente los indios recibían un equipo nuevo de ropa. Sus vestidos eran de algodón, de color pardo, y consistían en una larga camisa, calzoncillos, ceñidor, escapulario y poncho. Así nos describe Strebel en el año 1729. Iban descalzos con el cabello corto. Las mujeres usaban un largo ropón que les llegaba a los pies, llamado tipoy. Cuenta Peramás en el año 1768 que cada día, luego que salían de misa, se les repartía la ración alimenticia a cada familia y después cada uno iba a su trabajo en procesión con cánticos y músicas, de manera que el día de fiesta y de trabajo no tenía ni una hora que no estuviese arreglada alguna distribución, y todos, pequeños y grandes, trabajaban según su estado, edad, sexo y oficio. Se iban a la yerba, entre comillas, o de viaje a llevar mercaderías, llevando con ellos la imagen de un santo, cantando coplas devotas, ejecutando marchas, minuetos, fugas a dúo, al son de flautas y tamboriles. Besaban la mano del cura llamado Querubay, padre mío, y lo dirigía como a niños, infundiéndoles intensa devoción. Cuando vamos a confesar, cuenta Cardiel, siempre llevábamos una cestilla llena de tablillas con un letrero en cada uno grabado a fuego que dice confeso. Esto se da por un agujero del confesionario a cada uno que recibe la absolución para que pueda comulgar. Cuando se ponen en el comulgatorio, van al sacristán
están con un plato recogiendo las tablillas de todos, y al que no trae, le echa de allí, nos relata estos historiadores. Para que no tomaran mal ejemplo de los españoles, no se les permitía a estos permanecer más de 3 días en las misiones, ni a los guaraníes se les enseñaba el idioma castellano. Para pagar los tributos de los indios y las necesidades generales del pueblo, el recurso principal fue la explotación de la yerba mate. Qué interesante, ¿no? La forma en que se alejaban, considerando que ellos eran realmente los que podían introducir corrupción o mal costumbres de vida, o alterar esta vida tan ordenada, tan, diríamos, casi parecería de película del futuro de ciencia ficción, ¿no? Una especie de comunismo perfecto bajo el signo de la fe, ¿no? Todo encajado en piezas exactas. Bueno, hasta que fueron expulsados, así funcionó. No doy mi opinión personal, simplemente estoy describiendo lo que relatan de aquellos tiempos. Fíjense, ahí está el ropón este que vestía la señora, las mujeres, y el pequeño también, vestido como se usaban en las reducciones jesuíticas. Estas son las ruinas de la reducción jesuítica, hablando de la Argentina, Misiones, de San Ignacio Mini, ubicada en la localidad de San Ignacio, en la provincia argentina de Misiones. Es a destacar la brillantez arquitectónica de los jesuitas como padres que guiaban a estas personas de los pueblos originarios, pero cabe destacar la brillante mano de obra que tenían los integrantes de los pueblos originarios. Brillante, realmente. Observemos de cerca, ahí tienen, para observar el magnífico trabajo de talla y de labra en estas piedras areniscas, rojizas, y también sirenas. Miren, sirenas, esto se estudia en el arte colonial. Estas sirenas son muy interesantes porque tienen alas, como si fueran sirenas ángeles. Es uno de los repertorios más tradicionales dentro de la América hispano-colonial. Y también ven las columnas que por supuesto provienen del mundo grecolatino, pero transformadas, donde se puede ver que las bases, el basamento de la columna, lleva a la usanza de un capitel, como si fuera en realidad el capitel, la cabeza de la columna, trasladada en la parte de abajo, ¿no? Josefina Pla, una antaño historiadora de la década del 60, nos cuenta que esto es el orden guaraní, según su denominación. Bueno, esto se debe también al excelente trazo y talla que hacen los artífices de todo esto, que fueron los integrantes de los pueblos originarios, ¿no? Los oriundos, que fueron, por supuesto, grandes aprendices y se instruyeron muy bien bajo la mano de estos padres jesuitas. Ahí tenemos otra imagen para que vean el aspecto monumental que tienen estas reducciones, con el entorno verde y paisajístico muy selvático en la zona de Misiones también. Desde un comienzo, los misioneros, como eficaz método de civilización, se preocuparon en desarrollar las aptitudes artísticas de los indígenas, dirigidas por maestros jesuitas de talento y más tarde por sus mismos coterráneos. Sobresalientes, llegaron a transformarse cada población en una verdadera escuela de artes y oficios. Había talleres de carpinteros, herreros, tejedores, sombrereros, etc. Algunos sujetos llegaron a descollar en las artes de pintura y escultura, sobresaliendo muros en la talla de madera, muchos en la talla de madera dura, de ordinario, por lo general policromada. Es decir, que pintaban estas tallas. De más está decir que casi todo este arte fue consagrado, por supuesto, al culto divino. Este es el retablo en la iglesia de Tulumba, en la provincia de Córdoba, donde podemos ver arriba un angelito divino. Está muy de moda, les digo yo, aparte que enseño diseño de interiores y, bueno, los que me conocen de este canal, tendencias estilísticas también, está muy de moda lo jesuítico para decorar hoy en día, especialmente este tipo de caritas, de querubines, ¿ven? Tan simpáticos, de madera. Y aquí tenemos, ven, estos retablos. El retablo es la cabeza de un altar,
profusamente decorado. Cabe recordar que estamos en época del barroco en Europa, así que todo es tributario, la América hispano-colonial, del barroco europeo, así que es exuberante, exagerado, y en América llega tardíamente todo, así que se le fusiona un poco algunos motivos rococó. Eso que yo definí alguna vez como curva contra curva simétrico naturalista cuando estábamos viendo el estilo Luis XV. Bueno, ahí se ve una custodia ahí tallada, todo estuco dorado, ahí estofado también, y columnas salomónicas. Y todo está policromado, ¿eh? Las artesanías, si bien la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, el arte tipográfico florecieron en un principio casi exclusivamente en las misiones guaraníticas, merced al tesón y la laboriosidad de los nunca bien ponderados hijos de San Ignacio, las artesanías y la talla, en cambio, tuvieron amplia expresión en todo el territorio del Virreinato de la Plata. Cabe aclarar que esto no se reduce solamente a las reducciones, valga la redundancia, sino que se expande. Algunos sabemos ya que en la magna expedición del primer adelantado, don Pedro de Mendoza, llegaron no solo nobles hidalgos, sino también numerosos y hábiles artesanos, principalmente herreros y carpinteros. Sucesivas expediciones posteriores siguieron aportando a estas playas rioplatenses gente tan útil en los comienzos de la colonización. Con todo, parece que no llegaron a colmar las necesidades de aquellos tiempos cruciales, según podemos deducir de una carta dirigida a la corte hispana por Fray Bernardo Amenta, en la que manifiesta: será necesario que nos enviasen algunos labradores y artesanos de toda clase, más útiles que soldados. Que la corte debió secundar estos y parecidos anhelos lo certifica el que años más tarde Juan de Rivadeneira, en su relación de las provincias de Río de la Plata, asevera, hablando de estas tierras, que hay muchos calafateros, torneros, hogueros y acordoneros, carpinteros de ribera, que hacen navíos, arcabuceros, herreros y plateros, y de todos oficios, de gran suma, labradores y muchos ingenios de azúcar. Bueno, a la derecha podemos ver la imagen de lo que son estas artesanías que se expanden por todo el virreinato, de características, si quieren, naif, coloridas, casi diríamos un aspecto aniñado. En el curso de los siglos XVII y XVIII, gran parte de este magnífico florecimiento en las artesanías se debe a los jesuitas, que trajeron al país numerosos contingentes de hermanos coadjutores, peritos en diversas artes y oficios útiles y necesarios a la vida y la cultura política. Con tales expertos artífices y buenos maestros, pronto los indios de las misiones empezaron a producir trabajos notables, como se observa de los objetos hallados en las reducciones al ser expulsados los jesuitas en el año 1767, y que abundan en nuestros museos públicos y privados, y así lo confirma José Cardiel al describir la disposición de la casa de los padres con dos patios, en el segundo de los cuales están, nos dice, están todos los oficios: tejedores, carpinteros, herreros, plateros, pintores, escultores, doradores, torneros, sombrereros, rosarieros, los que hacen rosarios, a los que trabajan en todo género de vasos, de hasta de buey, tinteros, peines, etcétera, y otros géneros de artefactos. El padre José Peramás escribe por su parte: quisiera que al oír hablar de indios no creyeras que sus producciones eran rudas y toscas, pues eran artistas como los más expertos de Europa. Si pudieras venir a sus talleres, verías cómo hacer órganos de viento y todas clases de instrumentos músicos y cofres hermosamente cincelados y trabajos textiles, sin encontrar otras cosas de mayor envergadura. Bueno, diríamos, buena opinión tenían justamente de sus discípulos. Y en la carpintería englobamos en este epígrafo tanto carpinteros como tallistas, pues si bien el primero se limita a labrar la madera común, los carpinteros, el segundo se dedica a la talla o escultura, especialmente en madera. Es muy difícil deslindar ambos campos, ya que ambos labores se sobreponen en muchos casos, pues en toda obra humana, por modesta que sea, existe una manifestación de estética. Si bien hemos de reconocer que la pintura y la escultura fueron pobres en las regiones del Río de la Plata, la carpintería y la talla, en cambio, fueron eximias y pocas veces superadas.
donde más patente dejaron sus huellas, los artesanos de la madera, fue sin duda en la construcción de puertas y ventanas, imprescindibles para la habitación cómoda e higiénica de la gente, ya que no hubo edificio ni casa alguna colonial con puertas de hierro, si bien no faltaron las claveteadas con chatones de este metal, como la puerta de la Catedral de Córdoba y la iglesia de San Francisco en Santa Fe. Y no pocas casas particulares, pues sí, por lo general las fachadas de estas casas coloniales eran modestas, sus puertas nunca dejaron de ser artísticas. Y justamente acá tenemos dinteles de puertas para ver qué magnífico trabajo de talla. ¿Ven? Magnífico. Y siempre vieron el sello ahí de los padres jesuitas. Puertas de madera, labradas para iglesias. Argentina se caracteriza en sus ciudades por tener puertas brillantes. La sencillez, por ejemplo, en las puertas de Buenos Aires, es típica y desaparece cuanto más se aleja hacia las provincias del norte, donde se convierten en elemento ornamental con marcos y dinteles tallados y hojas con tableros exornados. La carpintería porteña es severa, recia y varonil, cuanto más busca en elegancia lo que le falta en ornamento. Las hojas son con tableros salientes, por lo general con cuarterones reducidos, por excepción se hallan tableros de toda hoja. Ahora vamos a hacer un acercamiento para hablar de esto. La parte superior de los tableros adapta siluetas de curvas barrocas. Las molduras son de pocos miembros y corridas en el espesor de los tableros y batientes. Estos últimos tienen, por la cara interior de la puerta, el canto achaflanado, con un chaflán, con una inclinación, siendo liso el fondo que deja el tablero. El tablero corresponde a, cuando uno habla de tablero en carpintería, se habla de una pieza de madera. No se ven puertas con hojas de terminación semicircular, sino adinteladas, con dintel arriba, y la mayoría de arco escarzano, que ahora se los voy a señalar. Los montantes y travesaños acusan con cabezas de clavos hemisféricas y achatadas la sujeción de los cerrajes interiores de goznes, pasadores y españoletas. Los grandes clavos decorativos de otros lugares no se estilaron, por ejemplo, en las puertas de Buenos Aires, sí, en las puertas del norte. Bueno, el arco escarzano es el que está acá arriba, que es un arco, es un cuarto del de medio círculo. Yo les voy a dibujar acá, a ver, para que se entienda, y esto ya lo he hecho en otras oportunidades, o por lo menos que yo recuerde mis clases. Este es el círculo, ¿no? La mitad del círculo es el medio punto, ¿no? Medio punto. La mitad de ese medio punto es el carpanel. El cuarto de ese medio punto es el escarzano que estamos viendo en ambas puertas, ¿no? Un arco casi bien plano. Después podemos destacar cada tablerito, los tableros enteros, pero tienen replanado. ¿Ven? Esto que estamos viendo acá son estos recuadros, se le llama a todo el conjunto tablero replanado. Se va superponiendo diferentes listones de madera. Y todos los herrajes que están viendo ahí al costado, bueno, goznes y demás, bisagras, y muchos remachados también. Como había escasez en madera, estas puertas a veces están hechas de pedazos, como solía utilizarse en la propia España. Bueno, entonces diríamos que en Buenos Aires no se estilaron tanto los clavos decorativos como en el norte. Esto es un intradós de la cúpula de la iglesia de San Francisco de Santa Fe. Intradós siempre es la cara interna de un arco o de una bóveda, ¿no? Los artesanados de algunas iglesias, artesanados también son lo que llamamos casetonados, son escuadrados, con cartuchos, con artesones. Los que me hicieron la historia del mueble, esto lo mencioné mucho en el Renacimiento. Entonces, los artesonados o cabujonados de algunas iglesias son con ménsulas de cabezas humanas, dentro de su rusticidad presentan toda una gama de arte muy constructivo. Son dignas de mencionarse la nave de San Francisco en la ciudad de Santa Fe, con cerchas de elementos atados con tiento. Las cerchas son unas suertes de tirantes de madera. Y la magnífica bóveda del Templo de la Compañía de Jesús en Córdoba, habilidosa obra del jesuita Felipe de Merles. Aclaro que en el capítulo que sigue, sería la tercera parte de este capítulo, vamos a visitar la Catedral de Córdoba. Para que no se haga tan largo cada video, los fui subdividiendo este primer capítulo en 3 partes. Esta es la segunda parte, que habla de las artesanías y lo que vimos de las misiones jesuíticas. La herrería, como estamos hablando de la historia de la cultura, las artesanías son parte de ella.
La herrería, paralelamente a la carpintería y la talla de madera, se desarrolló durante el periodo hispánico, junto a la cerrajería y artesanías afines, broncería, hojalatería, estañería, peltrería, etcétera. Todo lo cual, si bien sumamente interesante, no llevaría demasiado lejos desarrollarlo, por lo que nos limitaremos solamente a ver algunas muestras de hierro. La herrería tropezó en un principio con la dificultad de la carencia de hierro y acero, que hubo que reemplazar en las construcciones por maderas duras, abundantes en este país, Argentina. La importancia del metal en bruto, en la colonia, se efectuó en la instalación de numerosas fraguas para forjarlo y permitió su utilización variada, que para facilitar su estudio vamos a dividir en cerrajería, rejería, balconería y otros trabajos relacionados. La cerrajería, aún dentro del limitado campo de su aplicación, ofreció no obstante a los forjadores la oportunidad de poner de manifiesto sus dotes artísticas, ya sean en goznes o pernos, o en llamadores o en bocallaves. Por eso es importante el arte de las puertas, porque es ahí donde se puede lucir en todos estos goznes que están viendo y herrajes, este expertise, ¿no?, de la cerrajería. Las bisagras o goznes de puertas y ventanas, si bien la armella fija presenta pocas variantes, la parte móvil, en cambio, ofrece de ordinario diseños espiralados, rizados o flamígeros. Aún la pequeña espiga o rangúa o gorrón están trabajados con evidente arte. Estos son dos términos que utiliza la cerrajería. Los llamadores, bastante molestos para los vecinos de aquellos tiempos de silencio, presentan toda una gama de variedades, de la sencilla aldaba anillar o el pequeño martillo que golpeaban contra una esfera, hasta los que adoptan la forma estilizada de manos, garras, cabeza de caballo o animales quiméricos que tanto se encuentra, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, entre los anticuarios de San Telmo, esos llamadores con forma de manito, que si bien no son, vieron, de origen jesuita, son de origen colonial y oriundo acá de Argentina. Los bocallaves presentan la mayor parte formas geométricas, florales, de contornos artísticos, animales heráldicos, siempre pequeñas obras de arte. Completan la cerrajería de las puertas otros accesorios, picaportes, pasadores, españoletas, manijas y otros accesorios más. En rejería no es dado mirar desde las severas rejas conventuales de barrotes rectos, que no ofrecen otra variedad que el motivo central, un firulete que están viendo acá al costado, vamos a acercarnos después, hasta diríamos, estos firuletes característicos que se ve en la herrería, en la rejería colonial, hasta las más artísticas del siglo XVIII, ornamentados con rígidos elementos geométricos, de lacería, redes, meandros, o de formas ondulantes de inspiración vegetal y animal, tallos, rosetas, palmetas, delfines. Son dignas de mención varias artísticas cancelas varias porterías artísticas, como por ejemplo la capilla de San Cipuedes y de la casa del virrey Liniers en la ciudad de Altagracia, en Córdoba. Les voy a dibujar acá un meandro, porque está mencionado justamente, y no son los elementos que provienen del mundo grecolatino, parece como una ola, ¿ven? Aparece una voluta, pero los meandros, ¿ven?, son uno atrás de otro, ¿no? Así como existen, vieron las grecas, los meandros tienen estas características. Por supuesto, todo deriva de la forma curva de la voluta, ¿no? Hermosos valores decorativos también ofrece la balconería colonial, y se inicia con simples barrotes típicos, vieron, que uno ve en las casas coloniales, y después se insertan estos motivos de rizos y volutas, como pasa, ven, con los balcones de las torres de Santo Domingo en Buenos Aires. Entre estos trabajos diversos de hierro que ofrecen también un estudio interesante, debemos recordar los brocales de los aljibes, que constituyen un motivo decorativo en los viejos patios coloniales, los brazos de hierro retorcidos que servían de sostén a las luminarias, los magníficos cruces de iglesias, adornados con figuras y motivos litúrgicos, y finalmente las humildes veletas de tipo banderín con figuras de animales simbólicos como el perro y el gallo. Acerquémonos un poco a ver acá la típica reja colonial con el trabajo de estos firuletes que provienen de los meandros y las volutas en el centro, rejas voladas porque estaban separadas, es una característica de la arquitectura colonial, hispano-colonial y argentina. Y aquí tenemos justamente los brocales de aljibe, hermosos. Hay muchísimos aljibes en toda la zona, vieron, de
el Río de la Plata. Orfebrería y platería, otro de los géneros dentro de este trabajo metal. La ausencia de metales nobles en nuestro suelo argentino impidió en un principio se desarrollaran los trabajos de orfebrería, tal como aconteció en los virreinatos de México y del Perú, donde la abundancia, sabemos que es muy abundante ahí, del oro y de la plata determinó una floreciente industria. Hasta mediados del siglo XVIII, los datos que poseemos sobre los orfebres en nuestra urbe de Buenos Aires son muy raros, sin duda porque estos escasearon, y los objetos de oro y plata que ornaban los templos y las casas particulares eran en su mayor parte de origen alto peruano. Los primeros plateros y orifices llegados a Buenos Aires fueron de origen lusitano. Cuando hablamos de lusitanos, te lo mencioné cuando vimos la historia del mueble colonial, vienen de Brasil. De ahí que infundiesen en la platería bonaerense ese carácter muy afiligranado, género cultivado en Portugal en oposición al repujado propio de las regiones donde abunda este metal. En un registro hecho en Buenos Aires en el año 1748, nos encontramos con 14 plateros, 3 oficiales y 2 aprendices. Este número de artífices fue sin duda en aumento con el correr de los años, como que en el año 1788 Buenos Aires contaba ya con 47 obradores públicos. Lo que estamos viendo en la imagen son mates porteños del siglo XIX, una de las artesanías más valiosas y más vistas en nuestros anticuarios. Los mates de plata. Ahí pueden ver uno a la izquierda un poquito más modesto, como de latón, y otro de plata a la derecha, con figuras alegóricas. El que está a la izquierda es muy esquemático y sintético y conceptual en su graficación, hasta tiene como hojas de la yerba mate, también en la base. Y el de la derecha, ¿ven? Ya tiene como unos personajes, unos niños, unos personajes, unos querubines por ahí, o personajes mitológicos o religiosos, vaya a saber, con la bombilla haciendo juego a tono con figuras también. Hermoso. Algunos vieron plata dorada o plata normal, la plateada. La plata dorada es una técnica que se conoce ya de antaño. Los cuatro artífices que más se distinguieron en el difícil arte del buril fueron Juan Calleza y Sandoval, vallisoletano, el más notable de nuestros plateros, a quien debemos 8 hermosas láminas que representan imágenes sagradas en un trazo ágil y reproducción elegante, el cusqueño. El cusqueño Juan Diez Rivera, que ilustró algunos de los impresos tirados en el primitivo taller de los Expósitos, y el correntino Manuel Núñez Ibarra, cuya obra más notable fue un San Telmo, patrono de los navegantes, y finalmente el artífice platero italiano José Bocchi, a quien vemos actuar ya en Buenos Aires en el año 1801, trabajando varias custodias, entre ellos la que se conserva en la iglesia del convento de Santo Domingo de Plata Dorada, de más de 1,45 m de alto. ¿Qué es una custodia? Esto que están viendo a la derecha, que se utiliza, por supuesto, en los altares, como parte del ajuar. Bueno, y por último les muestro en el convento de Santo Domingo, en la calle Defensa, en San Telmo, donde pueden vislumbrar lo poco que nos queda de colonial en la ciudad de Buenos Aires, una reja artística del atrio, del patio, desde la calle Defensa. Miren qué trabajo con todo este firuleteado característico que podemos también encontrar en las rejas voladas de las ventanas. ¿Ven? Ahí se puede ver estos clásicos diseños típicos de las rejas también, concentradas en las rejas en la parte central. Bueno, seguiremos con este primer capítulo, con una tercera parte en el próximo video. Muchas gracias, les comento, ya está el primer capítulo de esta nueva serie de Historia de la Cultura Argentina, y la primera parte del primer capítulo, el primer video, y también tienen disponible dentro de la historia del mueble, en la última parte, el capítulo 12,
que ya lo subí hace rato al canal, que es el mueble argentino, rioplatense, por si gustan ya mirarlo independientemente del resto de lo que vamos a ir desarrollando de la cultura argentina. Muchas gracias. Muchas gracias.